Un pastor que manda y un pastor que sirve. Una iglesia herida y una iglesia sanada por líderes que aman como Cristo. Cuando el sufrimiento aprieta y el enemigo acecha como león rugiente, lo que pasa en el corazón de los pastores y en la unidad del rebaño puede marcar la diferencia entre resistir con esperanza o caer en desesperación. El liderazgo en tiempos difíciles es mucho más importante de lo que pensamos. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el último episodio de nuestra serie Bienvenidos al Exilio y hemos explorado toda la primera epístola del apóstol Pedro, una carta, y hemos dicho que fue escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra. Estos eran personas que estaban llamados a una esperanza eterna, así como tú y yo. Ahora, para hablar de esta epístola, hemos tenido ya todas estas 2 semanas a buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, y nos han ayudado a entender cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a detenernos en un tema que puede marcar el rumbo de toda iglesia en tiempos de prueba: el liderazgo. ¿Qué tipo de pastor necesita una iglesia que está pasando por el sufrimiento? ¿Y qué peligro corremos si ignoramos al enemigo que acecha en lo invisible? Hoy vamos a hablar de humildad, vigilancia y de esa corona de gloria que espera a quienes pastorean con el corazón de Cristo. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro, capítulo 5, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, Cuba, donde grabamos esta serie. Ya hemos llegado al último día de nuestro estudio, nuestra caminata, vamos a decir, nuestra caminata a través de 1 de Pedro. Y ha sido un tiempo muy bonito. Otra vez le doy gracias a los hermanos, el pastor Uziel Abreu, el pastor Darío Hernández, por estar con nosotros todas estas 2 semanas. Y ha sido de mucha bendición para nosotros. Nosotros agradecemos también a Dios el haber estado con el Faro y de verdad poder disfrutar cada vez que nos invita. Ha sido un gozo compartir durante todos estos días a través de la Escritura y la palabra de Dios, el apóstol Pedro guiándonos ahí. Amén, amén. Así que, capítulo 5. En el capítulo 5 ya Pedro está cerrando su conversación con esta audiencia, estas personas que están sufriendo como exiliados. Y hemos tomado como un tema de esta serie, esta idea de que bienvenidos al exilio. Y hemos añadido, prepárate para sufrir, pero vamos a sufrir bien porque tenemos a Cristo como nuestro ejemplo. Él es el centro. Y ahora Pedro trae unas exhortaciones finales. Yo voy a leer la primera, donde dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo,
tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora vamos a parar ahí y hablemos un poco de estas últimas palabras de Pedro. Yo creo que Pedro ahora comienza a incluirse. Al final de su carta se incluye en el grupo de los que sufren. Se incluye en el grupo de los que están padeciendo. Dice, por tanto, a los ancianos, aunque se está dirigiendo a aquellos que están pastoreando, liderando, supervisando a estos creyentes expatriados, él se incluye en ese grupo, pero también se incluye en los que sufren. Dice, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Él está incluido ahí. Yo no soy un agente extraño. Es interesante porque él se llama participante de la gloria que ha de ser revelada. Ojo, no se ha revelado. ¿De qué está hablando? De nuevo, el énfasis es escatológico. Sí, pero él está hablando del sufrimiento. El sufrimiento es la gloria que ha de ser revelada. Ahora mismo no parece gloria, parece dolor, parece rechazo, parece golpes. Tiene sabor a aceite de hígado de bacalao. Pero es una gloria que ha de venir. Produce un buen efecto. Sí. Amén. Bueno, seguimos. ¿Qué más dice? Ahora, yo quiero hacer un énfasis aquí porque me interesa poner esto en perspectiva de toda la carta. Claro. Pedro está escribiendo a una comunidad de fe que está siendo perseguida, que está sufriendo. Y si algo hay importante en la comunidad de fe es el liderazgo. Y más en tiempos de crisis, de persecución, de dolor para la vida del creyente, individualmente, pero también corporativamente para la iglesia. Por eso Pedro no está dejando de la mano el tema de poder escribir y tocar a los ancianos de la iglesia. Y ahora quiero destacar algo con 3 palabras aquí. Esto es uno de los textos que más me gusta de la Biblia en cuanto al liderazgo. Sí. Porque Pedro es el único que yo he encontrado en la Biblia que usa las 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para los pastores. Él la usa aquí. Estoy hablando de las palabras en griego episcopos, presbíteros y poimen. O sea, pastor, anciano y obispo. Y aquí Pedro dice, por tanto, a los ancianos, ahí está, la primera, entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen, ahí está la otra, el poimen, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando, ahí está la otra. Supervisar, episcopos, velando, el que sobrevé la iglesia, el que vela por la iglesia, el que guía también a la iglesia, por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y mira, aquí debemos tener una claridad en la enseñanza que está dando Pedro. Obispo, pastor y anciano es 3 cosas, o sea, 3 términos para un mismo oficio en la iglesia. Entonces, el obispo, el pastor y el anciano son lo mismo en la iglesia. Es el pastor. Uno puede decirle pastor, uno puede decirle obispo o uno puede decirle anciano. Amén de aquellas iglesias que han tenido estructuras diferentes y llaman de una manera a un obispo y no llaman obispo al pastor, pero no es lo que hace Pedro. Pedro está usando los 3 términos para el mismo oficio, el pastorado en la iglesia. Y está diciendo ahora, si algo es importante en medio del sufrimiento para la iglesia, es que sus líderes no los hagan sufrir más de lo que ya sufren. Amén. Y que lo hagan, que los guíen, que los pastoreen, que velen por ellos y que, tú sabes, que los traten como un rebaño, como un pastor realmente trata a una oveja. Con mucho cuidado, no enseñoreándose de ella, tampoco hacerlo por esa avaricia del dinero, de no, yo estoy en esta iglesia o voy a dejar esta iglesia chiquita porque me voy para una mega iglesia donde me pagan más. Voy a tomar ahora el tiempo para discipular a esta familia que llegó a la iglesia porque esta familia tiene dinero.
Entonces, pero aquellos pobrecitos que llegaron también últimos, no, eso que lo disipule el hermano Pedro. Porque yo tengo que discipular a esta otra familia. Entonces, Pedro está haciendo un llamado de alerta al liderazgo, a la ancianatura, al pastorado de la iglesia, para que traten a la iglesia con cordura, para que traten a la iglesia con amor, con compasión, con misericordia, con gracia, como Cristo trataría también a su novia, que será su esposa. Porque si Cristo la trata de esa manera, ¿cuánto más no tenemos que tratar nosotros los pastores a la iglesia de esa manera en medio de un mundo convulso y que los hace sufrir, en medio del exilio? Otra vez. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no debe ser por obligación, sino voluntariamente. Y en otras palabras, debe ser algo con sincero que lo deseo. hacemos de corazón, sí, con sincero deseo. Y entonces dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. En otras palabras, no es que el pastor dice, yo mando aquí, yo soy el pastor, yo soy el hombre de Dios. Se usa mucho a veces el varón de Dios, ungido. el hombre, el ungido Del Señor. del Señor. Yo soy el que decide lo que se va a hacer. Ustedes se Lamentablemente. someten porque Dios ha puesto su mano sobre mí. Eso no es lo Lamentablemente. que es un pastor verdadero. Eso no es lo que es un anciano verdadero. Eso no es lo que es un obispo verdadero. ¿Qué es? Es una persona que dice, estoy aquí Como porque ejemplo de deseo. rebaño. Estoy aquí porque quiero ser un ejemplo para ustedes. Como Cristo que lavó los pies a los Exactamente. Me lo discípulos. quitaste de la boca. Ah, bueno. Te iba a decir ahora, si me permite, Dani, Sí. el autor de esta carta fue el que cuando vio a Cristo arrodillado delante de él para lavarle los pies, le dijo, no, Señor, ¿cómo tú vas a lavarme los pies a mí? Y entonces Jesús le dijo, mira, si yo no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo en el reino. Y no es que Pedro no iba a ser parte del reino, es que Jesús le está diciendo, mira, si tú no replicas esto que yo estoy haciendo, difícilmente tú puedas ser un líder. Tú tienes que aprender a servir. Amén. Entonces, entendiendo eso, Pedro le dice, no, espérate un momentico, voy a correr, voy a buscar el jabón y el champú. Espérate, no solo los pies, el cuerpo y la cabeza completa. Sí. Ese Pedro es el que está escribiendo esta carta. Sí. Y eso es un Y el buen- que está diciéndole a los pastores, ustedes tienen que servir y tienen que ser ejemplo de todos sirviendo. Y eso es un buen recordatorio para aquellos pastores y maestros que nos escuchan y que ejercen de una manera u otra autoridad sobre otros creyentes, a entender que nosotros somos siervos de todos. A nosotros se nos ha sido confiado un rebaño. No somos los dueños. No. No tenemos, y la autoridad que podamos ejercer sobre ellos es la autoridad que nos confiere Cristo por medio de su palabra. Sí. Bueno, es que lo llama el príncipe, El príncipe de los pastores. Está lindo. El príncipe de los pastores. Cuando La- aparezca el príncipe de los la pastores. la idea es, mis hermanos, es que nosotros, los que somos pastores, no somos los verdaderos pastores de la iglesia. Somos pastores subalternos. Así mismo. Somos pastores que estamos sirviendo en lugar físico de el verdadero pastor. Así que nosotros respondemos a él. Y hay que recordar eso. El que sirve con fidelidad, como es que dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Que no se marchita. No se marchita. Ahora, a mí una de las cosas que me gusta, Dani, de este texto también, es que también Pedro de alguna manera subraya, con un énfasis ligero, pero subraya la pluralidad de ancianos en la iglesia, porque él dice, por tanto, en el 1, a los ancianos Plural. plurales. Sí. Y en ese sentido, a mí me encanta que una iglesia pueda tener la posibilidad, la dicha, el gozo, el disfrute de tener no solo un pastor, sino varios pastores, porque también tener varios pastores en la iglesia evita a que el pastor entonces tenga señorío Exactamente. sobre los que le han sido confiados. Sí. Y el ejemplo tú lo tienes en nosotros mismos. Sí. Darío y yo somos pastores en la misma iglesia, con la misma autoridad. No hay un pastor principal y un copastor o un pastorcito o un pastor de jóvenes. Somos pastores en igualdad de condiciones, que no es muy común en Cuba. Eso. Sí. Pero cuán bueno es para la iglesia Sí. que hayan más de uno, o sea, 2, 3 pastores en la iglesia, 4 pastores, lo que sean necesarios, porque eso evita, además de eso, si yo fuese pastor solamente yo en la iglesia, ¿quién me pastorea a mí?
Y ahora mi corazón es pastoreado por Darío. Sí. Y a la vez entonces yo también le pastoreo a él. Y creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, pero creemos también en el pluripastorado. Todo No, pastor y es una eso es oveja. hermoso. Todo pastor es una oveja y todo pastor necesita un pastor. Amén, amén. Ahora, yo sé que hay personas que están escuchando esto que no son parte de una iglesia donde hay ese tipo de modelo. Y quiero decir que no estamos diciendo que esta es la única manera y que si no están así están mal. Pero sí estamos diciendo que la Biblia parece indicar que esto es una buena idea. Es Sí, una exactamente. buena manera Es de hacer bueno las para la cosas. iglesia. Bueno para Es la bueno iglesia, para la y iglesia. hay testimonio de eso alrededor del mundo. Y es bueno para los pastores. Sí, y está creciendo. Esto es algo que está creciendo en el mundo cristiano. Hay muchas iglesias que están adoptando este modelo de una pluralidad de ancianos. Pero otra vez, no estamos diciendo que si no es así, que estás mal o que tu iglesia está mal. Quiero aclarar eso porque la palabra de Dios a veces es muy amplia y muy generosa en las formas de cómo hacemos las cosas. Bueno, vamos a seguir. Él dice, asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿A qué jóvenes está indicando él ahí? Sí, porque como está hablando de ancianos, no sé ahora si está hablando de ancianos más jóvenes para que se sujeten a los mayores. Pero Y es lo que parece. Sí, es lo que parece. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. O sea, todos sean humildes porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Ahora, yo creo que hay una enseñanza ahí. Y la enseñanza es que y tú sabes que los pastores más jóvenes, ya iba a decir yo, tenemos tendencia, como si yo fuera joven. Está muy tarde. Tenemos muy tarde para decir tendencia eso. a, tú sabes, con el ímpetu, a veces, a no escuchar el consejo de los mayores. A no escuchar el consejo de los, Sí. de los maduros, de los que han tenido más experiencia Sí. en la vida pastoral. Entonces, no, porque ya yo salí del seminario, ahora yo me la sé toda. Yo soy máster en teología, entonces, ¿cómo yo voy a...? Y Pedro está diciendo, sean humildes. Todos, los mayores y los jóvenes, pero los jóvenes aprendan de los mayores, estén sujetos a los Amén. mayores, porque eso es de beneficio para el ministerio. Sí. Amén. Eso está bueno. Ahora vamos a seguir. Continúa con la idea de la humildad y De la dice, humildad. humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Amén, amén. Qué lindo. Hablemos de esta parte. Ya estamos llegando al final. Sí, yo creo que Pedro ahora lo que está haciendo es sumarizando toda la carta, haciendo un resumen de toda la carta y dando entonces algunos consejos que quizás lo que hacen es como cerrar más el círculo y recoger todos los imperativos que ha dado en toda la carta, todos los consejos que ha dado en toda la carta. Aquí entonces los sumariza y los pone en un solo texto y ahora va a traer a un nuevo personaje a colación. Hasta ahora hemos visto que hemos hablado del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, del juicio, de todas las cosas, pero ahora Pedro va a poner al descubierto a aquel que probablemente sea el provocador también de algunos de los sufrimientos de los creyentes y que ya no está hablando de los gentiles no creyentes que estaban persiguiendo, sino del ente espiritual que se mueve detrás de muchas cosas, del diablo. Por primera vez, él va a hablar claramente de eso. Dice, echando toda ansiedad sobre él, siendo humilde, porque él tiene cuidado de todo. O sea, nosotros tenemos que descansar en Dios, sean de espíritu sobrio, estén alerta y ahora destapa al adversario. El verdadero Su adversario. adversario, el lucha. diablo, anda al acecho y mira la ilustración que usa, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, yo no quiero ser extremista en ninguno de los dos sentidos. ¿Por qué digo esto? Hay dos extremos aquí. Hay un extremo
en la iglesia de personas que ven al diablo en todo. Claro. Tropiezan con una piedra y reprenden. Sí. Empieza a llover y reprenden. Entonces, yo no estoy diciendo que todos los males en la vida del creyente sean culpa del diablo. El diablo es malo y yo lo sé, Es pero malo. él no es el culpable. Él no es el culpable de todas las cosas que pasan en la vida del creyente. Hay veces que nosotros le echamos la culpa al diablo de cosas que nos están pasando en la vida y es consecuencia de nuestro pecado, Así es. por culpa de nuestra concupiscencia. Ujú. Entonces, nosotros somos los culpables de muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Pero- el otro extremo Ujú. es no tomar en cuenta al diablo para Para nada. nada. Entonces, hay personas también que huyéndole al extremo de estas otras personas que ven al diablo en todo, no quieren ver al diablo en nada. Y entonces, prácticamente borran ese matiz espiritual, esa verdad espiritual, esa realidad espiritual de la vida del creyente. Y no, el diablo es real. Sus demonios son reales. Y la guerra espiritual en la vida del creyente es real. Por eso, Pablo también nos exhorta en Efesios a usar la armadura de Dios. Así es. Porque es necesario, porque el diablo es real. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no contra contra huestes espirituales de maldad, Principados, potestades. potestades. regiones celestes. Claro. Así es. Pero entonces por eso él dice, sean de qué? De espíritu Espíritu Sobrio. Y estén alerta. Eso es simplemente entender que es una realidad. Entender que el diablo como león rugiente está al acecho. Recientemente se leyó en las noticias, no sé si ustedes vieron esto, de una muchacha en África que estaba caminando por un parque sola, en vez de con sus amigas, en vez de con su padre, su familia. Y esta niña la atacó un león y se la llevó y la mató. Encontraron el cuerpo A ver si entendí. unos Pero días. un Sí, león real. un león real. En el parque. En un parque en África, un parque cerca de su casa. Wow. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto de eso? Que así son los leones. Y no es que Andan los a leones, acechos. y no es que están ahí todos los días, sino es que van a atacar a cada persona que sale al parque. Pero hay que estar Alertas. alerta. Andan al acecho. Seguro que no era una buena idea que la niña saliera sola a caminar por ahí, pero fue. Y el resultado es que cayó presa del león. Y nosotros estamos llamados a tener este espíritu sobrio y estar alerta porque nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que caminar juntos, hay que caminar mirando, cuidándonos los unos a los otros. Hay que caminar listos con la armadura de Dios y las armas que el Señor nos da. ¿Por Ahí- qué? Porque ahí- hay un enemigo. Ahí Pedro da un imperativo, pero da dos herramientas. Sí. Porque el imperativo, la orden ahí es estén alerta. Yo me imagino a un guardia que está cuidando un lugar, tú sabes, un guardia de seguridad Ajá. que no puede dormirse. No. Tiene que estar alerta. Y está Tiene que jugando en su todo el teléfono. tiempo, claro, no puede estar perdiendo el tiempo, tiene que estar alerta, tiene que estar Alerta. velando todo el tiempo para no ser sorprendido. Ahora, Pedro da entonces dos herramientas para estar alerta. Espíritu sobrio, o sea, hay que ser humilde, hay que tener sobriedad en la vida, hay que tener mesura en la vida, hay que estar bien despierto y hay que estar también ubicado en quién uno es en la vida. Hay que tener un concepto real de quién uno es en la vida. Y después dice, pero resístanlo firmes en la fe. Ahí está el punto. Y ese firmes en la fe yo creo que tiene que ver con todos los medios de gracia y la práctica de todas las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, el estudio de la palabra, la confraternidad, la evangelización, con todas y cada una de las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros, tú sabes, maduremos en la fe y seamos fuertes en la fe. Y eso es ser firme en la fe. Sabiendo, dice ahora Pedro, que las mismas experiencias de sufrimiento no están solo en ti. Se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, Sí. para los oyentes que nos están oyendo y también para nosotros. Sí. Tú estás sufriendo, tú tienes que saber una verdad. Tú no estás sufriendo solo. No eres el único. No eres el único. No eres el Y único. eso es algo que hemos dicho recientemente en el programa. A veces uno cuando está sufriendo siente que es el único que está sufriendo. Y la Biblia nos llama a recordar esto con frecuencia. No estamos solos. Muchos sufren, pero tenemos un Dios grande. Tenemos un evangelio poderoso. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente, pero nuestro enemigo no, no se compara con el verdadero león. El león de Judas. ¿De dónde la tribu de Judá? Oh, Ahí hay que derrumbar un poquito, tú sabes, Sí. el egoísmo. sí. Nosotros los cubanos somos muy buenos haciendo competencias de enfermedades.
Y sobrevalorando nuestro dolor. Sí. A veces decimos no, porque el dolor de oído, y entonces el otro dice, no, el dolor de muela que me dio a mí. Sí. No. Nosotros tenemos que entender que nuestro dolor no es el que más duele. No. Hay personas que se están doliendo con nosotros. Y ahora, miren cómo termina Pedro. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y una doxología: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza de gloria. Amén. Ahora, como es una carta, Pedro termina con unos asuntos finales. Dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? El evangelio que Él ha expuesto por toda la carta, y es el fundamento que tenemos nosotros para sufrir bien. Sí. Y dentro de eso está todo lo que Él acaba de decir. El sufrimiento momentáneo, ligero. Eso nos llama a una gloria eterna que viene a través de Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué produce esa gracia que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece? Esta es la verdadera gracia de Dios. En eso caminamos, en eso vivimos. Así que estamos firmes en eso. Y si no estamos firmes, que lo estemos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Es lo que hablábamos en capítulos anteriores, en encuentros anteriores. Como decía Pablo a los romanos, que el sufrimiento del tiempo presente no es comparado a la gloria que ha de ser revelada. Wow. Entonces, en ese evangelio, nosotros, dice Pedro, estén firmes. Amén. Entonces termina. Y ahora es tierno. ¿Cómo? Ahora es tierno, Pedro. Ahora es tierno. Pedro el sanguíneo, el que es, ahora es tierno, Sí. porque dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, lo saluda, y también mi hijo Marcos, y dice: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Mi hermano que nos escucha, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, tienes una fuente inagotable de paz. Una confianza que viene a través del Hijo de Dios, que fue entregado por ti, para el perdón de tus pecados, para darte esperanza de vida eterna. Él es la fuente inagotable de paz, y si estás en Cristo, lo tienes. Amén. En esa verdadera gracia de Dios, estate firme. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué esperas? Ven a esta fuente inagotable de gozo y paz. Ven a esta esperanza de gloria. Ven a este Dios que toma tus sufrimientos y los transforma en bendición. Quizás no en esta vida, pero para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Ven a Cristo. Eres un poderoso Salvador. ¿Lo puedes creer? Créelo. Amén. Otra vez le damos gracias a mis hermanos Uziel Abreu y Darío Hernández, dos pastores que aman al Señor y sirven con fidelidad, que nos han acompañado estas 2 semanas estudiando Primera de Pedro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.